Como dijo la hermana, bueno, para los que no me conocen, para las personas nuevas, mi nombre es Jorge Villatoro, soy originario de El Salvador, ya la mayoría de ustedes me conocen. ¿Qué tema vamos a compartir hoy? ¿Qué es la divinidad? Cuando hablamos de la divinidad de Cristo, ¿a qué lo referimos? ¿A qué lo referimos cuando decimos la divinidad de Cristo? Que Cristo es Dios. Divinidad significa deidad, Dios. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica decimos que tenemos un solo Dios y tres personas diferentes? Entonces, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. Ahí. Entonces vamos a compartir esa la divinidad de Cristo. Para hablarles de la divinidad de Cristo sabemos que existe el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era para el pueblo judío. Entonces en el Antiguo Testamento sabemos que solo habla de un Dios. Y todas las cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, Cristo las vino y las reveló. Y una de las cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento era la divinidad de Cristo. Entonces el pueblo judío solo conocía a un Dios. Y por eso es que los judíos mataron a Cristo. Y por eso los judíos todavía actuales, algún grupo, existen todavía judíos que están esperando el Mesías. Porque para ellos Cristo no es un profeta, un judío, pero no es el Mesías que ellos esperaban. Entonces hay una parte de los judíos que no creyeron en Cristo, todavía están esperando el Mesías. De lo que habla el Antiguo Testamento, y sabemos que todo estaba oculto en el Antiguo Testamento, entonces por ello era muy difícil para ellos cuando Cristo vino como el Mesías, y una de las consecuencias que lo llevó a la muerte a Cristo era porque se hacía hijo de Dios, y otra consecuencia por qué mataron a Cristo era porque violaba el sábado. Entonces esos mandamientos, según los mandamientos de Moisés en las tablas, decía que todo aquel que profanara el sábado tenía que morir. Entonces Cristo profanaba el sábado y Cristo se confrontaba con los fariseos. Entonces una de las consecuencias por qué mataron a Cristo fue por eso, porque violó el sábado y haciéndose hijo o igual a Dios. Entonces primero vamos a comenzar con un poco explicando. Nosotros tenemos el dogma del que es Cristo, la divinidad de Cristo. Entonces para los que no son católicos, para los protestantes, que ellos, algunos, no creen que Cristo es Dios. Uno de los que no creen que Cristo es Dios son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo no es Dios, es un arcángel, que es un profeta. Entonces, una de las sectas más satánicas y más diabólicas que hay son los testigos de Jehová, aparte de los musulmanes. Entonces, por eso nosotros, nuestra iglesia, los da lo que son dogmas. Un dogma de la divinidad de Cristo, porque se dio, nuestra iglesia siempre saca dogmas. ¿Pero por qué vienen los dogmas? Por la herejía que sacan. Entonces, cuando la iglesia saca un dogma, no quiere decir que no se habla de lo que la iglesia establece. La iglesia no se inventa dogma. Dogma es la creencia de una verdad revelada en la palabra de Dios. Eso es un dogma. Entonces, la iglesia no se inventa dogma. O sea que todos los dogmas que tiene la iglesia están en la Biblia, están con la palabra de Dios. Lo sustenta con la palabra de Dios. Y un dogma de eso de la divinidad de Cristo está en la Biblia. Entonces, pero el que se establezca un dogma no quiere decir que no se habla de ello. Estamos hablando de los primeros siglos. En los primeros siglos sabemos que ya se hablaba de Cristo como hijo de Dios, como Dios, pero no había dogma. Entonces cuando vinieron las herejías, un grupo llamado arrianos, que es la herejía que traen los testigos de Jehová, esos fueron los primeros siglos, primero y segundo, un aumentado arriano, trajo todas las herejías que tienen los testigos de Jehová, son de los arrianos. Ellos, ya los padres de las iglesias las refutaron. Entonces la iglesia, cuando salen las herejías, saca un dogma. Entonces venían los arrianos, decían que Cristo no era Dios, que eso era un hombre, y que Cristo decía que Cristo estaba dividido, el espíritu era Dios, pero la carne no era Dios.
Y para nosotros los católicos sabemos que Cristo está, la divinidad, en su cuerpo y en su espíritu. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Antes de comenzar a ir con la Biblia, les voy a leer, no les voy a leer muchos, pero no pude sacar copia de unos textos bíblicos de los primeros siglos. Estamos hablando de los padres de la iglesia, la patrística, de los primeros, aquellos que eran discípulos de los apóstoles. Murieron los apóstoles, que eran los discípulos de los apóstoles. Entonces, uno de esos es San Ignacio de Antioquía, el siglo II, el año 105 para allá en adelante. Era discípulo ¿de quién? De San Juan. Y ese fue el que le dio el título de católicos a la iglesia. A los cristianos le llamó católicos. San Ignacio de Antioquía, siglo II. Entonces, todavía no estaba establecido lo que es el dogma de la divinidad de Cristo, pero eso ya se hablaba que Cristo era Dios. Entonces, solo les voy a leer, creo que solo San Ignacio, porque hay muchos, y aparecen textos bíblicos. De lo que dice San Ignacio, se lo voy a leer una parte nomás de lo que dice San Ignacio, nomás una parte para que usted tenga de lo que se hablaba en el siglo II. Dice, porque nuestro Dios, dice, Jesús, el Cristo, dice, fue concebido en la matriz de María según una dispensación, dice, de la simiente de David. ¿Sí ve? Ya San Ignacio ya estaba hablando de Cristo como Dios. ¿De dónde lo recibió él? De los apóstoles. Por eso nosotros tenemos en nuestra iglesia lo que es el magisterio, la tradición. Son dos cosas que nosotros tenemos también. La tradición se llama tradición divina. Entonces la iglesia puede sacar un dogma a través de la tradición. Entonces vemos que ya San Ignacio, el año 105 del siglo II, ya hablaba como Cristo, Hijo de Dios, Dios. Entonces vemos que ya se va hablando, no sé si ustedes, bueno, los que rezan el rosario, sabemos que nosotros tenemos dos credos. ¿Sí saben, verdad? El credo corto y el credo largo. El credo largo es el que recitamos en cada misa, los domingos, el credo de Nicea. Hay otro credo que le llaman el credo de... Solo escuchen, se llama credo de los apóstoles. ¿Por qué se llama credo de los apóstoles? Porque eso es lo que creían los apóstoles. Ya murieron los apóstoles, quedaron los discípulos de los apóstoles. Y uno de los discípulos de eso era San Ignacio de Antioquía, San Clemente. Tenemos muchos, por eso les digo, no les puedo leer todos los textos de ellos, son nomás solo San Ignacio, para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Para los que rezan el credo, para que recen el rosario, saben ustedes que ese es el credo que se reza en el rosario, no el credo de los apóstoles. ¿Cómo comienza? Dice, creo en Deum Patrium Omnipotente, Creador en el cielo y en la tierra, y en Jesu Christi, Filio, Eius, Dominus nostro. Y dice, cuyo concepto es de Espíritu Santo, nato es María Virgen, paso su Poncio Pilato, crucifixo, muerto, en sepulto, descende en inferno, tercer día, resurrección, muerto, ascende en cielo, se Padre Todopoderoso. Entonces vemos, es el creo, si usted lo lee, dice que creemos. No, eso es para que las personas entiendan, porque cuando uno estudia a los padres de la iglesia, va a encontrar lo que yo solo lo está recitando porque está en latín. Sí, es el latín, por eso estoy diciendo, porque es el credo de los apóstoles. Entonces las escrituras, cuando usted lee los padres de la iglesia, va a encontrar que es el latín. Y lo estoy recitando nomás para que se acuerden las personas de qué creo estamos hablando. Porque hay dos creos. El creo que hacemos en la misa del Nicea, que es más largo. Entonces vemos que dice ahí, creo en Dios Padre, todo, y en Jesucristo, su único, nuestro, que fue concebido, nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder fue crucificado, resucitó al tercer día y subió al cielo. Creo en Él, en la santa, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Sí ve? Ese es el creo de los apóstoles. No estaba el dogma todavía. Y que dice, creo en Dios Padre, y en Jesucristo su único Hijo, en el Espíritu Santo y en la Santa. ¿Sí ve? Entonces ya se creía en Cristo como Dios. Entonces, para nosotros, como nosotros ya Cristo lo reveló todo eso, para nosotros es fácil. Pero para los judíos era diferente, era muy distinto, porque ellos no sabían, todo esto estaba oculto en el Antiguo Testamento. Lo único que tenían ellos era la profecía. Pero vamos a ir viendo con la palabra de Dios cómo la Biblia lo revela algo muy bonito. Y como en la Biblia, cuando usted la lee, se va a dar cuenta, a la luz del Nuevo Testamento, todo lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que estaban esperando los judíos? La profecía vamos a leer lo que es Isaías 7:14. Estamos hablando de los profetas. Isaías es la profecía que Dios le dio al pueblo judío. Entonces, ellos esperaban el Mesías, pero Dios les iba a dar una señal. Y esta es la señal que le dio al pueblo judío, Isaías 7:14. Por las personas nuevas que tienen problemas en buscar la cita bíblica, pueden levantar la mano, algún compañero aquí del grupo les va a ayudar a buscar la cita bíblica si usted no las encuentra, porque cuando uno está empezando a leer la Biblia, no tiene conocimiento, no maneja bien la Biblia, entonces se le hace muy difícil encontrar los libros. Y no se sabe si están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Por eso está hablando el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta Isaías 7:14, está en los primeros libros, por ahí en la Biblia, no sé en cuál traducción traigan. Pero lo importante es que aquí usted empiece a ir conociendo su Biblia que trae para que usted pueda manejarla bien, para que no tenga problema. Ya cuando usted se va adaptando a su Biblia, ya después no va a tener problema en buscar los libros. Entonces vamos a ver con Isaías qué era lo que Dios le estaba anunciando al pueblo judío. ¿Me lo lee, hermano, por favor? Del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí ve? Dios, ¿con quién? Con nosotros. Ese es el significado de quién? Emmanuel. Entonces vemos que ya Dios estaba anunciando al pueblo judío que iba a venir el Mesías, y ese es el Mesías que todavía los judíos esperan, porque por ellos Cristo no es Dios. Entonces ellos esperan a un Mesías. Pero sabemos nosotros que ya Cristo vino, entonces, y todo eso que los judíos han hecho en renegar de Cristo y no aceptar a Cristo es para que se cumpla la Escritura, porque la Escritura dice que van a haber un grupo de los que no van a creer. Y también dice, ¿cómo se llama? San Cirilo de Jerusalén, un padre de la iglesia en el siglo V, el 450 por ahí, habla de que en el pueblo judío, de los que no han creído todavía, de los que están esperando al Mesías, dice que va a salir el anticristo que habla la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces Dios les va a mandar un anticristo a ellos porque no aceptaron al Cristo que ya vino. Entonces en el Nuevo Testamento habla de un anticristo que se va a sentar en la diestra, dice, en la cátedra de Moisés. Entonces ellos todavía esperan al Mesías, pero nosotros ya sabemos que el Mesías es Cristo, y por eso estamos aquí, para compartir la divinidad de Cristo. Entonces vemos, dice que la profecía era que iba a venir a nacer un hijo de una virgen, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y es un Dios grande, no pequeño, porque si los dioses falsos los escriben con D minúscula, y en la Biblia aparece Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros con D mayúscula. Una vez los protestantes, en su afán y la soberbia, más que todo la soberbia de no aceptar la verdad,
en contradecir la iglesia, blasfemian contra Dios. A ellos no les importa blasfemar contra Dios e ir en contra de lo que es la verdad, ir en contra de la iglesia católica. Una vez me encontré un señor, estamos hablando siempre ustedes saben que el tiro al blanco de ellos es María, ¿no? Hablando del Hijo de María. Y decía que Jesús no era Dios cuando era niño, sino que hasta que creció. ¿Se imagina? Qué tontería, ¿no? Y según a él lo que le había enseñado, pero le digo, ellos blasfemian contra Dios y no les importa, pero no saben lo que dice. Entonces, sabemos nosotros que Cristo es verdadero Dios en alma y cuerpo. Sabemos que Cristo se encuentra a su plenitud, pero solo vamos a leer para que ustedes se encuentren en Mateo 2, 1 y 2. Cuando Cristo nació. Ya ustedes saben, esto está hablando de Mateo, está hablando del capítulo 2, versículo 1 y 2. Está el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Capítulo 2. Está hablando de la señal que Dios le mandó a los reyes magos. El anuncio que iba a nacer un niño en Belén. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros que Cristo es Dios en cuerpo y alma. Y vamos a ver aquí, y por eso es muy bonito, porque la Biblia nos explica de una manera muy sencilla. Aquí es fácil, usted lo entiende, no hay problema, sin ninguna dificultad. Ya el que no quiere aceptar esto es porque verdaderamente está cegado por la soberbia. Vamos a ver qué dice, hermano, 1 y 2, y después lo brincamos al 11. Mateo 2, 1 y 2. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. ¿A qué venimos? ¿Y la adoración es solamente para quién? Para Dios. Y dice, ¿a quién venían a adorar? ¿Al quién? Al niño. Entonces vemos que Cristo es Dios. Eso es una blasfemia decir que Cristo no es Dios en la carne. Esa carne que murió en la cruz era Dios. Esa carne que usted recibe cada domingo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo. Pásese al 11, al versículo 11, hermano, brínquese al 11. Sí, el versículo 11. Al entrar a la casa vieron al niño con María. ¿Quién lo vieron? ¿A quién vieron? Al niño. Si ves palabras sencillas y claras. ¿Qué pasó? Estaba María con el niño y ¿qué pasó? Continúa, hermano. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. ¿Qué hicieron? ¿Adoraron a quién? Entonces vemos este pasaje bíblico, también nosotros lo podemos usar para los protestantes cuando vienen a criticar por qué nosotros decimos que veneramos tanto a María. María no le quita lugar a Cristo. Si ve que los reyes vinieron, adoraron a Cristo y estaba María con el niño, se puede decir que estaba en sus brazos. Dice que lo adoraron y estaba María con él. ¿Acaso adoraron a María o al niño? ¿Acaso le dijeron los reyes, hazte un lado, déjalo al niño que lo vamos a adorar? Lo adoraron con la madre, pero no quiere decir que adoraron a María, sino que adoraron al niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la escritura es muy bonita, porque si ve, nace Jesucristo, ¿y quién está con Jesucristo? María. Muere Jesucristo, ¿y quién está con Jesucristo? Y la sorpresa que se van a llevar los protestantes cuando se mueran, ¿no?
¿A quién va a tener ahí al frente de ellos? María siempre va a estar con su hijo para toda la eternidad. Con él, María nunca se va a separar de Cristo. Pero bueno, no es el tema, es un tema aparte de María, pero hablar de María creo que no se alcanzaría ni 3 ni 4 clases, ¿no? Pero vamos hablando de Cristo. Pero la importancia de lo que es María con nosotros, ¿no? Tener a la Virgen María como madre. ¿Se imaginan que María siempre va a estar con nosotros desde el principio al fin? Y María no le va a quitar el puesto a Cristo. Vamos a buscar Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Ahí van a encontrar ustedes ese texto muy bonito de Colosenses. Ahí este texto usted lo tiene que apuntar y tenerlo guardado cuando venga a decir que Jesús solo es Dios en espíritu, que Jesucristo no es Dios en carne. Porque Colosenses 2:9 están en el Nuevo Testamento, son las cartas de San Pablo. Si alguien necesita ayuda, no más levante la mano, no, aquí no se preocupe. Yo sé que los temas son muy bonitos, pero al tiempo no los alcanza, siempre me quedo a medias, pero hasta que el tiempo lo dé, entonces vamos a llegar, porque el tema de la divinidad de Cristo es muy bonito y hay muchas citas bíblicas de hablar de Cristo. Entonces, aquí para que ustedes vean, Colosenses 2:9. ¿Ya lo tiene, hermano? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Más sabemos que ustedes traen un cuaderno, anoten la cita bíblica y después lo busquen para que no se vayan a perder en la cita, y lo pueden tener ustedes ahí para que lo tengan en su casa, los temas que se comparten aquí, para que ustedes le den una media repasada en su casa cuando tengan tiempo. Entonces vamos a ver qué dice Colosenses 2:9. En él reside toda la plenitud. ¿En qué reside Cristo? ¿Toda la plenitud de qué? Continúa, hermano. De Dios corporalmente. ¿Cómo reside en Cristo? La plenitud corporal. ¿Qué significa el corporal? En su cuerpo se encuentra toda la divinidad. Entonces vemos que Cristo sí es verdadero Dios y verdadero hombre, y su divinidad también se encuentra en su cuerpo. Antes de que se me olvide, antes que se me pase, estamos en ese libro. Ahí mismo retrocede a Colosenses 1:15, ahí para atrás, un capítulo más, ahí mismo, Colosenses 1:15. Ustedes ven que nosotros tenemos una imagen de Cristo. Sabemos, dice que Colosenses 1:15, ahí mismo, en el mismo libro, para atrás un capítulo. Cuando ustedes le pregunten a un protestante por qué tenemos la imagen de Cristo, si a Dios nadie lo ha visto. Entonces Colosenses 1:15 los va a enseñar por qué tenemos una imagen, por qué tenemos a Cristo. Sabemos que entonces Cristo es Dios en su cuerpo y nosotros tenemos una imagen de Cristo como hombre. No es que la imagen represente su divinidad completamente, porque no la podemos representar en una imagen, pero sí podemos representar la imagen de Cristo como hombre. Entonces, y la divinidad de Cristo se encuentra en su carne. Tenemos lo que es la sábana santa, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la sábana santa, el estudio que le han hecho, la imagen que aparece en la sábana santa, la que cubrió a Cristo en el sepulcro. Quedó una imagen plasmada. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos a un Cristo? De acuerdo a la humanidad de Cristo. Cristo era judío, tenemos descendencia de Cristo, entonces hay familiares de Cristo muy parecidos físicamente. Pero Colosenses 1:15 nos va a decir por qué tenemos una imagen de Cristo, así como nosotros lo conocemos. No es que esa imagen es Dios, no, Él representa a Dios y la tenemos de esa forma así, su físico, porque así aparece según la sábana santa, y ustedes pueden ver, pero no es que en sí la imagen es Dios, ni podemos representar a Dios en una imagen, ni siquiera podemos abarcar a Dios con un nombre.
Pero Colosenses 1:15, ¿qué nos dice, hermano? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es Cristo? ¿La imagen de quién? Sencillamente, ¿no? Es la imagen del Dios invisible. Como a Dios nadie lo ha visto, pero a Cristo sí lo pudieron ver, palpitar y tocar los apóstoles. Entonces nosotros tenemos la imagen del Dios vivo. Cristo lo revela algo muy, muy bonito en la palabra de Dios. Creo que lo vamos a ver más. Sabemos que habla el Génesis. ¿Se acuerdan del Génesis? La creación, que todo se hizo por la palabra. Y según la palabra es, bueno, lo vamos a leer. Busquemos Juan 1:1 en adelante, para que ustedes lo vean. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios. Saben que en el Antiguo Testamento el que hablaba era Cristo. El que hablaba por los profetas era el Espíritu Santo. Juan 1:1 en adelante, Juan 1:1 en adelante. Entonces Cristo hablaba a través de los profetas. El Espíritu Santo también hablaba a través de los profetas. Sabemos que hay muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que ya hablaban de Cristo. Juan 1:1. Y aquí van a ver cómo era el mismo Cristo que hablaba con Moisés, el mismo Cristo que hablaba con los profetas. O sea que al Padre, el mismo Cristo nos dice en Juan 1:18 para adelante, que al Padre nadie lo ha visto, solo el Hijo que ha venido del cielo ha visto al Padre. Entonces, ¿con quién hablaba Moisés? Por eso la Escritura los da una enseñanza muy bonita, y aquí ustedes se van a dar cuenta, en Juan 1:1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Cuando se refiere al Verbo, el Verbo es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Repítelo y continuemos. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y el Verbo qué era? Dios. Entonces Cristo es Dios. ¿Y estaba junto a quién? A Dios Padre. Otra cosa que tienen que saber ustedes, cuando nosotros decimos Padre y Cristo Hijo, no es una figura así como lo que nosotros conocemos humanamente una familia, que el Padre es más grande que el Hijo. Cuando Dios es Padre, no quiere decir que Dios es más grande que Cristo, ni Cristo es más pequeño que el Dios Padre, ni Cristo es más grande que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es menor que Cristo. Todos son iguales, tres personas diferentes, una sola divinidad. Entonces, al decir Padre no quiere decir que es más grande. Lo dice en la forma así. La Biblia es para que nosotros entendamos de una forma humana, porque nosotros, nuestra mente no nos alcanza para conocer los designios de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios. Y dice que en el Antiguo Testamento dice que a Dios nadie lo puede ver, porque el que lo ve, dice, muere. Entonces, por eso el mismo Cristo lo dice, que nadie ha visto a Dios, solo el Hijo que viene de Dios. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento usted va a ver a Moisés que hablaba con una zarza ardiente. ¿Quién cree que era la zarza ardiente? Pero ¿cuál de las tres personas era? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué es lo que vino en el Pentecostés, en Hechos 2:1? Vinieron en forma de fuego. Después Moisés le pidió a Dios que quería ver su gloria. ¿Y qué le dijo? Moisés, nadie puede verme, porque el que me mira muere. ¿Y qué le dijo Dios? Siéntate en esta piedra y yo voy a pasar frente a ti. Y cuando Dios pasó, dice que le puso la mano a Moisés en los ojos para que no lo viera. Y pasó Dios, dice, y Moisés solo le vio las espaldas. ¿Y quién fue el que se encarnó y se hizo hombre? Entonces, ¿a quién estaba viendo Moisés? Si ve, son cosas ocultas, estaban en el Antiguo Testamento. Continúa, hermano.
Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, Por Él se hizo ¿qué? Todo. Continúe. y nada llegó a ser sin Él. Nada se hizo sin Él. En Génesis 1:1, ustedes quédense ahí, ustedes no se muevan de ahí, solo lo voy a recitar. Para que ustedes dicen, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Con ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. En Génesis, ¿qué dice el Génesis? Hágase la luz, que se hagan los cielos, que se hagan las bestias y todos los animales que existen. ¿Cómo se hizo? A través de la palabra. ¿Y quién era la palabra? ¿Y quién es Dios según la palabra, el verbo? Cristo. Si ve, allá solo utilizó el verbo, por eso dice Juan 1:1, y la palabra de Dios estaba junto a Dios. ¿Quién era? Cristo. ¿Quién estaba construyendo el mundo? Cristo. La palabra, por eso Juan lo dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? La palabra se hizo. Continúe, hermano. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. Si ve, la vida es Cristo. ¿Y quién es que da la vida? Dios. ¿Y quién la quita? Dios. Brínquese al 14, hermano, ahí mismo. Juan 14, versículo 14 al 1. Para ir avanzando un poquito más, porque me voy a quedar atascado en unos. Y hay muchos versículos más de la. Ahí mismo estaba el versículo 14. Y el verbo se hizo carne, ¿Qué se hizo el verbo? Y continúa, hermano. puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. El verbo se hizo carne. ¿En dónde se hizo carne? En María. ¿De quién tomó carne el verbo? No sé, por eso le digo, es que no sé, no me puedo quedar sin explicarles, pero de María tomó carne Cristo, ¿correcto? Primero, por eso le digo, ahí me perdonan que me voy a hacer un paréntesis para que ustedes entiendan. Cristo se encarnó de María. ¿Y qué decía allá la profecía? Que una virgen iba a concebir y dar a luz. En el Génesis, en el capítulo 2 en adelante, cuando Cristo crea a Adán y Eva, dice que tomó polvo del suelo y formó al hombre. Ese polvo era virgen. Y formó lo que es Adán. Pero primero sabemos que Adán fue el primero y después, escuchen, ¿de dónde sacó Dios a la mujer? Y si vemos que en el Nuevo Testamento, ¿de dónde tomó carne Cristo? Si ve que Cristo está uniendo aquella carne virgen, por eso María es virgen, sin mancha, antes y después del parto, porque Cristo cuando formó al hombre, formó el polvo virgen, sacó el polvo, formó al hombre, ese hombre era virgen, sin mancha, y sacó a la mujer sin mancha, que era Eva. Y sabemos que Cristo representa lo que es Adán, y María a Eva. Y cuando eso después, cuando comieron el fruto, fue que se contaminaron, pero cuando Dios sacó a la mujer de Adán, era de una mujer de polvo virgen, sin pecado. Entonces, eso es un poco para que ustedes entiendan lo que representa María para nosotros. María es virgen hoy y siempre, antes y después del parto. Por eso nosotros dimos sin pecado concebida. Porque le pregunto, cuando Cristo tomó carne de María, se encarnó, se hizo hombre, cuando murió, le pregunto, ¿esa carne se pudrió o resucitó? Con un cuerpo
glorioso. Ahora le pregunto, ¿de dónde tomó esa carne? ¿Creen que la carne que él tomó de la Virgen María se iba a contaminar? Por eso nosotros creemos en la asunción de la Virgen María. Porque así como Cristo resucitó, se llevó ese cuerpo que tomó esa carne de María, así llevó esa carne de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Es un medio paréntesis nomás para explicarle un poquito. Vamos a buscar ahí mismo Juan, en el capítulo 5, en el versículo 18. Juan habla mucho de lo que es la divinidad de Cristo. Es uno de los apóstoles que habla más de la divinidad de Cristo. Lo vamos a encontrar en Juan en el capítulo 5, lo pueden encontrar en el 10, también en el 20, todo eso que estamos hablando allá en Tomás, ¿se acuerdan? Juan 20, pero vamos ahorita a Juan 5, 18. Aquí, Capítulo 5, versículo 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Qué se hacía Cristo? Igual a Dios. Si ve que por eso los judíos mataron a Cristo, porque Él se hacía hijo de Dios, y siendo hijo de Dios se hacía igual a Dios. Y cuando Cristo, se acuerda que Cristo no cumplía el sábado, lo violaba, entonces para los judíos era un día sagrado, no el día de Dios. Entonces por eso es una de las causas que los judíos mataron a Cristo, porque Él se hacía igual a Dios. Ahí pásese al 22, 23, ahí mismo, versículo 22, 23, 5 de Juan. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué tenemos que hacer todos? Honrar al Hijo como honramos. Si ve que Cristo tiene la misma honra que el Padre, entonces porque es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es Dios. Entonces se merece lo que es la honra y la adoración, igual que al Padre. Ahí se termina, hermano, ya. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Si vemos, cuando nosotros nos honramos a Cristo, no estamos honrando al Padre. Y si no honramos al Padre, no honramos al Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. Por eso nosotros siempre, en una oración, normalmente debemos de pedir a la Trinidad. Y muchos siempre eso pedimos a Cristo, porque dijo Cristo, pidan en mi nombre y mi Padre se lo dará. Pero también olvidamos que el Espíritu Santo es Dios y es el que viene a nosotros, porque Cristo se resucitó, se fue, pero lo dejó al Espíritu Santo para que Él lo recuerde todo. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué lo va a recordar? Las novelas, los chismes, Facebook, WhatsApp, o no sé. Eso no lo va a recordar el Espíritu Santo, lo va a recordar cosas de Dios, no cosas del mundo. Entonces por eso nosotros venimos aquí. Y si venimos a aprender es porque tenemos que ir sacando las cosas del mundo, sacando la basura del mundo y metiendo cosas de Dios. Cuando usted ya va entendiendo las cosas de Dios, verá cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Pero claro, si confiamos en Dios y creemos en el Espíritu Santo, pero si los educamos en la fe y leemos la palabra de Dios, créanme que funciona. Se lo digo aquí su servilleta, ¿no? Porque yo no lo sé todo, pero yo comencé como ustedes, yo pasé por los asientos que ustedes están sentados. No lo sé, pero todavía no lo sé todo, pero todavía sigo aprendiendo y sigo estudiando para aprender más. No me quedo con lo que me enseñan aquí, yo aprendo más, leo más. Todo lo que yo sé no es solo lo aprendo así, leo. Si supieran lo que encuentran en los libros, uno y aprende más. Cuando usted lee la palabra de Dios y encuentra libros espirituales, entonces sí lo entiende. Pero muchas personas leen libros espirituales y nunca han leído la Biblia. ¿Cómo van a entender cosas en los libros espirituales? Con San Juan, el mismo San Juan, ahí vamos a ir al capítulo 10. Ahí mismo vamos a buscar en San Juan 10, 30 al 38. Estamos hablando de Cristo, la divinidad de Cristo. Juan 10, capítulo 10, del 30 al 38. También si nos alcanza el tiempo vamos a ver si leemos Hebreos. Hebreos muy bonito, habla muy bonito de Jesucristo, como Jesucristo lo dice, que es Dios, no es un ángel. Juan 10, 30 al 38.
Por eso lo hizo que en San Juan hay muchos textos bíblicos donde Cristo habla de la divinidad de Cristo. De los otros evangelistas, Juan es el que habla más de la divinidad de Cristo. Allá en Mateo sí encontramos, ya en su último capítulo de Mateo, también encontramos en el 28, que es donde las mujeres adoran a Cristo, pero vamos a ir poco por poco si lo alcanza el tiempo. Juan 10, 30, 38. Juan capítulo 10, versículos del 30 en adelante. Yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Qué dice Cristo? Yo y el Padre somos una sola cosa. Cuando se dice una sola cosa, no es cualquier cosa que está refiriendo Cristo, está hablando de su divinidad. Son uno solo. Continúe, hermano. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Vemos como Cristo está hablando con los fariseos. Está hablando Cristo diciéndole tantos milagros que hice, tantas cosas que hice, por cuáles de ellas me quieren matar. Pero aquí vamos a ver el grupo de los fariseos por qué quieren matar a Cristo. Continúen. Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué dice? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos miraban a Cristo como una persona normal, no como usted y yo. Pero como ellos estaban cegados, todavía ellos no habían creído en la palabra de Dios, no creyeron en el Mesías, lo miraban como un profeta que hacía milagros. Pero ellos mismos decían: no te matamos por las cosas buenas que has hecho, sino porque te haces, tú siendo hombre, te haces Dios. Ahí se continúa, hermano. Jesús les contestó: no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios. Si ve que Cristo lo reclama, y eso es lo que pasa con las personas que todavía no han creído. Aunque usted no lo crea, dice el que crea, San Marcos 15 en adelante, dice que crea y se bautice, se salvará. Los judíos no creyeron que Cristo era Dios, se lo miraron como hombre. Entonces estaban insultando a Dios, porque Dios lo envió, Dios Padre. Sabemos que los judíos no conocían a Cristo, y por eso Cristo se refería como Padre. Y al decirle Padre a Dios, Él se hacía igual a Dios. Entonces los judíos entendieron eso de inmediatamente, y por eso ellos le dijeron: tú siendo hombre, sabemos que eres un hombre, te haces igual a Dios. Y por eso fue la causa de que mataron a Cristo, porque se hacía igual que Dios. Por eso las personas, este texto bíblico no solo aplica para los protestantes. Este texto bíblico aplica para los católicos que no han creído en Cristo. ¿Quiénes son aquellos que dijo Cristo: esta es mi carne, esta es mi sangre, el que come mi carne tiene vida eterna? Si usted no lo hace, no ha creído. Y aunque sea católico, no es creyente. Porque si fuera creyente, Cristo lo dijo claramente: no todo el que me diga Señor, Señor, dice en Mateo 7:21, entrará al reino de Dios, sino el que haga la voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Allá que dice
que todo Dios quiere, Timoteo 2:4, que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, si usted cree que Cristo es Dios, va a correr a la Eucaristía. Porque ese texto no solo aplica para los que dice los no creyentes, lo rechazaron. Entonces, cuando usted rechaza a Cristo, no está rechazando a Cristo, está rechazando al que lo envió. Allí pasémoslos al 20:28, allá en ese texto bíblico muy famoso, ¿no? Ok, gracias, perdón. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean en esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sí, ve que Cristo, ¿cuántos milagros hizo Cristo? Y a pesar de eso no creyeron los judíos. Lo tenemos hoy en la Eucaristía. ¿Cuántas personas van a la misa y no creen todavía en la Eucaristía? No lo reciben, no han creído en Cristo. Porque el creyente es aquel que cree en la palabra de Dios, lo cree ciegamente, porque la fe se trata de eso, creer en lo que no vemos, porque si vemos algo, entonces ya no creemos, no tenemos fe, porque lo estamos viendo. Es como dice San Pablo, como un deportista, un atleta, dice, que le presentan un trofeo, y ese atleta lucha y hace ejercicio, entrena diariamente para obtener lo que ya vio. Y nosotros, Cristo los da con su palabra, los está enseñando, que dice Cristo, cuántas cosas hice. Y a pesar de eso, no creyeron. Ahí termina, ahí mismo Juan 20, el texto bíblico, Juan 20:28. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? De un mentado Tomás. Juan 20, el capítulo 20:28. Ya Cristo resucitado. Está Cristo resucitado. ¿Se acuerdan? Cristo había resucitado, encontrado a unos apóstoles. Tomás no estaba. Cristo les da la autoridad, el poder de perdonar pecados. Tomás no estaba. Si no lo veo, no creo, dijo Tomás. Entonces Cristo, para los incrédulos, dijo Cristo, aquí me tienes. Y según la historia, creo que en Turquía, creo que está, supuestamente está no me acuerdo si es la mano o el dedo que Tomás le metió a Cristo en la llaga, que Cristo le dijo, mete el dedo en mi llaga para que vea que soy yo. Y dicen que en Turquía en una iglesia tienen el dedo de Tomás. Vamos a ver qué dice Tomás. Juan 20:28. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. ¿Qué dijo Tomás? Tú eres. Señor aparece con letra mayúscula o con minúscula. Cuando aparezca con mayúscula se refiere a Dios. Si aparece con minúscula, Señor, se refiere a cualquier persona normal. Señor, le dice a usted a otra persona. Pero en la Biblia, cuando aparece con letra mayúscula, Señor, se refiere a Dios. ¿Qué dijo Tomás? Tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces que no los pase como Tomás. No hay que meterle el dedo en la llaga a Cristo para creer, ¿no? No hay que ver para creer. La fe se trata de no creer, porque el mismo Cristo le responde, si continúa hermano, ahí le va a responder Cristo ahí. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Que ve felices aquellos que creyeron y no vieron. Le pregunto a usted, ¿mira a Cristo en la Eucaristía o solo mira un pedazo de pan? Pero nosotros creemos que está Cristo ahí, ¿no? Eso se llama fe. Por eso los protestantes no tienen fe, porque ellos no creen en la palabra de Dios. Dice, creo que es San Cirilo de Jerusalén, dice que esos los que niegan a Cristo, dice, niegan la Eucaristía, dice, son dice, cristianos, disfrazados de cristianos, dicen que vienen, que traen la copa, pero una copa no es una copa de bendición, sino una copa de maldición, dice, porque en esa copa no traen bendición, sino veneno, dice, ¿para qué? Para perdición de las almas. ¿Cuántas personas se pierden por no creer? Porque tienen que ver por eso siempre digo que los milagros eucarísticos son para las personas incrédulas. ¿Cuántos milagros eucarísticos tenemos en nuestra iglesia? Muchísimos. Y a pesar de eso las personas no creen todavía. Y esos milagros son para los incrédulos, no para los creyentes.
porque nosotros no necesitamos milagros de eso para creer en Cristo, creemos en su palabra. Su palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, que penetra hasta los tuétanos, hasta donde se divide el espíritu y el alma. Es el poder de la palabra. Pasémonos a Hebreos, para ir ya casi terminando, porque Hebreos del capítulo 1, del 1 al 6, ese está muy bonito, muy explicado para esos satánicos de testigos de Jehová. Es Hebreo 1 al 6, porque eso es una secta más satánica que pueden existir, ¿no? Aparte de los musulmanes, que dicen que no creen en la divinidad de Cristo, Cristo es un arcángel, cosas así, tonterías. Hebreos 1 al 6. Está en el Nuevo Testamento hebreo, depende de la traducción, creo que está después ¿en qué Biblia está leyendo este hermano? Esta es la latinoamericana. ¿Qué libro? Después de Tito. Después de Tito dice que está, dice hermano. Tito, así se llama ese Tito, la carta a Tito. Hebreos 1 al 6. Lo explica de una manera muy bonita Hebreo, para que vean cómo habla de Cristo, Dios. Habla que a quien de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces, está después de Tito y antes de Santiago. En la versión que es latinoamericana, hermano. Versión latinoamericana. A veces cambian la orden de los libros según las versiones que uno tenga. En la latinoamericana dice, hermano, después de Tito dice 1 al 6, del versículo 1 al 6. ¿Lo leemos, hermano? Por favor. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Dice, está hablando, se refiere al Antiguo Testamento, dice, Dios los habló de muchas maneras, dice, está hablando a través de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, pero hoy dice, ¿cómo los habla Dios? Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. ¿Por medio de quién nos habló Dios? Si ve cómo empieza Hebreo hablando de Dios Padre, dice, los habla a través de su Hijo. Y por eso la Biblia los explica de esa manera. Cuando habla de Hijo, es que es Dios, el unigénito de Dios, el único, porque nosotros somos hijos adoptivos de Dios. El único Hijo de Dios es Jesucristo. A través de Él los ha hablado hoy, dice. Continuemos. A quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es Cristo? De la gloria de Dios. Si ve que Él tiene el mismo resplandor y la misma gloria. Por eso usted, cuando diga, no sé si ustedes se han fijado que una persona comete muchos errores cuando dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No hay tres glorias, hay tres personas y una. Por eso usted dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. No vayan a cometer ese error, por eso vienen a aprender aquí, porque ha visto muchos apóstoles que vienen aquí, pero no practican lo que aprenden. Y eso pasa en la misa. Cuando se reza el Padre Nuestro, ¿cuántas veces se dice que no abra las manos? En ningún momento en la misa usted tiene que abrir las manos. El único que tiene consagradas las manos es el sacerdote para abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y muchos, a pesar de que se le dice, yo he visto en la misa, el Señor esté con ustedes y con su espíritu, levantan la mano. Y dicen con su espíritu. ¿Han visto a Cristo sin el espíritu? Es con tu espíritu, con tu. Son cositas sencillas que usted tiene que aprender. Si ve, cuando dice tenemos levantado el corazón, lo tenemos levantado hacia y abren las manos. No se debe hacer eso. Cuando dice tenemos levantado el corazón hacia el Señor,
Dice San Cirilo de Jerusalén que nosotros debemos de olvidarlos del mundo, que el corazón está en el cielo con Dios, que olvidemos las cosas mundanas. Eso es lo que significa, no que tiene que levantar el pecho para arriba, no. El corazón dice que es para Dios, lo tenemos levantado hacia el Señor. Continúe, hermano. Él es el resplandor. Ahorita voy a dejar 10 minutos, no sé, anota la pregunta nomás para darle una respuesta ahí, si tiene ahí, para continuar nomás, ahí anota la pregunta, por favor, gracias. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados. ¿Quién purificó al mundo? Cristo. ¿De qué? Entregando su vida por nosotros, por la remisión de nuestros pecados. Continúa, hermano. Y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. ¿Dónde se sentó Cristo? A la derecha del Dios de majestad. Continúa, hermano. Ahora, pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. ¿De dónde está Cristo? ¿Por encima de quién? De los ángeles. Testigos satánicos de Jehová dicen que Cristo es un arcángel. Él está sobre los ángeles, más sobre la potestad de derecha del Padre, dice. Continúa. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? ¿A qué ángel le dijo Dios jamás? Escuchen lo que va a decir la Biblia. Continúa. Tú eres mi hijo. ¿A qué ángel le dijo? Tú eres mi hijo. Yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. ¿A qué ángel le dijo Dios? Solo al ángel que inventaron los testigos de Jehová y el ángel que se inventaron los mormones. Si ve que esas son sectas satánicas, esos donde son los mormones y los testigos de Jehová, que creen en ángeles. Entonces vemos la divinidad de Cristo. ¿Dónde va a estar Cristo? A la diestra. Que aquí ángel, vemos que Cristo no es un ángel, está sobre los ángeles. ¿A qué ángel le dijo Dios? Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Y quién fue engendrado? Cristo. ¿En dónde se fue engendrado? En la Santísima Virgen María. ¿Dónde encontramos eso? En San Lucas 1, el 26 y el 28, el saludo del ángel a la Virgen María, lo que nacerá será por obra del Espíritu Santo. Ya en el 35 dice que la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y allá en el 42, 42, dice que cuando saludó a Isabel, dice que Isabel a escuchar el saludo de la Santísima Virgen María se llenó del Espíritu Santo y exclamó, ¿cómo dijo? Bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo es posible que venga a mí, la madre de? Si ve cómo le llama, Señor, a Cristo. Y es algo muy importante, ¿no? Si ve que en ese tiempo, ¿cómo Isabel iba a saber que María estaba embarazada? ¿Cómo Isabel iba a saber que el que esperaba era el Cristo? Lo dijo llena de él. Espíritu Santo. Solo una persona llena del Espíritu Santo puede decir que María es madre de Dios, y el que lo niega es hijo de Satanás. Sencillo. No hay de vuelta a Dios. Al día 5 minutos, dice la pregunta que tenía usted, hermano. Permítame, la va a terminar. Dice. Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice? Si ve que Cristo es Dios, la adoración es solo para Dios. Él no es ángel. Si los ángeles lo adoran es porque es Dios. La sorpresa que van a llevar los testigos satánicos de Jehová, los mormones. Sí, ¿cuál es la pregunta también? ¿Cómo? Oh. El Señor esté con ustedes. Tú eres el poder y la gloria. En ningún momento puedes levantar las manos. ¿Saben? El ritual
El ritual romano, pero ustedes lo pueden buscar eso en la misa romana, el ritual romano se llama, ustedes, ahí está viene la explicación de todo lo que uno debe hacer en la misa y lo que no debe hacer. Porque hay oraciones que solo el sacerdote las puede hacer, usted no puede repetir lo que el sacerdote está haciendo. Si ve que en el Padre Nuestro el sacerdote abre las manos, él abre las manos, el sacerdote abre las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está orando, él está recibiendo todas las oraciones de los fieles y cuando él dice, levanta las manos, la está llevando a Dios. Porque él, sus manos son consagradas. Son cositas sencillas, pero como a veces uno no, por la ignorancia, uno que no desconoce las cosas, por eso le digo, existe el ritual de la misa romana. Usted viene bien explicado todo eso, lo que es. Incluso no lo he leído todo, pero estaba escuchando que incluso dice cuando está en la consagración, usted puede ver al frente lo que está haciendo el sacerdote, porque está haciendo el rito, ¿no? El ritual que está haciendo el sacerdote en el altar. Entonces uno puede estar hincado cuando está consagrando, ¿se acuerdan? El pan y el vino, que esto se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor, y hace una cruz, no sé si ustedes lo han visto. Entonces dice, según el ritual romano, usted puede estar parado, pero nosotros lo hacemos hincado porque es una forma más respetuosa. Por eso hay ciertas personas que no se pueden hincar. Entonces se puede parar en el momento de la consagración, pero no puede estar sentada. Son cosas sencillas que puede hacer, pero son según el ritual romano de la misa, como nosotros debemos vivirla. Porque a veces también hay personas que están repitiendo lo que el Padre está diciendo y no se debe hacer así. Otra cosa, que cuando se reza el Padre Nuestro, no es carrera de caballo o carrera de cinta, que decimos nosotros, que van muchas personas corriendo como que la llevan con perros, no a ver quién termina primero el Padre Nuestro. No, tenemos que ir de acuerdo. Si el Padre nos dirige, que se escucha una sola voz, ¿me entiendes? Porque hay personas que, así como rezan el rosario, ni se entiende lo que dice. A veces hay personas que rezan el rosario de una manera que no se entiende lo que dice. ¿Cómo dice? No, ni rosas son, creo yo, porque no se han crecido todavía. Están como empezando a salir, creo yo. Pero son cositas que uno aprende, ¿me entiendes? Porque lo tomen a mal, no es porque estamos aquí para aprender, pero siempre lo digo, ponga en práctica lo que viene a aprender aquí, no se quede. Ese cuaderno no es para que usted lo tenga ahí, lo va a tirar allá y cuando se acuerde, viene otra vez a la clase, se acuerda de él. No, si usted tiene, como quiera quedan los videos grabados, usted puede ver, si no le quedó bien claro, puede ver los videos en su casa tranquilo, sin que nadie lo perturbe. No sé si hay alguna otra pregunta, porque al tiempo dice que ya solo... Sí, pero esa no se puede hacer esa no es Biblia. Ese yo le llamo un cuento de la Blancanieves y los 7 enanitos. Por eso es que ellos tienen una imprenta, ellos le van quitando cosas, igual que el de la cruz. Ellos no le ponen cruz, sino madero. Y de ellos, que usted no se confíe en la Biblia de ellos, esa Biblia no, esa Biblia es satánica también porque está... No, sí, ellos dicen que lo veneren o algo así, que todos lo van, dependiendo de las traducciones que van haciendo, como ellos tienen imprenta, le van cambiando palabras. Y si en las primeras Biblias que ellos tenían una figura a un Cristo crucificado. Después lo fueron cambiando y ya le ponían en un madero derecho así como ese ya. Y aparece la figura de ellos. Entonces esa Biblia no se confía en ellos. Entonces usted si habla con uno de ellos tiene que refutarle con una Biblia de la Reina Valera, porque ese es protestante, pero ellos no le quitan la Reina Valera. Entonces esa Biblia de ellos es la peor satánica que puede decir, porque le cambian la palabra de Dios, la hacen a su manera. Entonces usted no puede dialogar con una Biblia con eso de ellos. Si no quiere dialogar con ellos, use una Reina Valera, porque no tiene excusa, porque es de los protestantes también. Sí, no, yo sé, sí. Sí, en Mateo 28,
28 aparece ahí en Mateo 28, ¿te acuerdas las mujeres cuando encontraron a Cristo? En Mateo 28, 8, 9 en adelante, 28, 8, 9, donde dice que cuando Cristo resucitó, las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Cristo, no lo encontraron y ya después Cristo les apareció y dice que se le pegaron a los pies y lo adoraron. Entonces ellos, sí, le van poniendo borrado. También una vez hablando con un testigo de Jehová, un señor, fuimos a la casa. Entonces le leímos esta de Mateo, de Juan 20, 28, donde dice, Tomás, de lo que acabamos de leer, dice, Señor mío y Dios mío. Y solo se quedaba viendo el texto bíblico y se puso a pensar y me dice, no, pero es que ahí me dice, Tomás me dice, estaba emocionado, por eso le llamó así, Dios mío, me dice. Entonces le digo yo, estaba emocionado Tomás. Me imagino que los demás apóstoles también estaban emocionados porque Cristo resucitó y era Dios, le digo. Entonces, el Nuevo Testamento usted se lo debe de quitar porque Tomás escribió que era Dios y los otros apóstoles han escrito que era Dios. Juan también entonces ha escrito que es Dios. Entonces todos estaban emocionados llamando a Cristo Dios. Pero por eso le digo a ellos, blasfemia contra Dios por la ceguedad y la soberbia que tienen de ir en contra de la verdad. Porque ellos no soportan la verdad. Ellos llegan, como las otras veces aquí con la hermana, estábamos el otro día, hace poco, llegó un señor ahí, un protestante, que tenía como 6 meses de estar en la cárcel, ya quería ser pastor, ya, por formar su iglesia, entonces, y siempre se me cumplió mi sueño, porque yo siempre cuando predico allá afuera les digo que allá en la cárcel se hacen pastores, salen de la cárcel y ya salen pastores. Allá es la escuela que tienen los protestantes y ya quería venir a decirme que si la Biblia decía que podía ser pastor, le digo, usted puede ser pastor, usted es libre de culto, nadie le va a decir nada, pero según la palabra de Dios dice que no. Usted, si es creyente, le va a creer la palabra de Dios, pues si usted quiere hacer lo que le da la gana, haga lo que te da la gana, nadie le va a decir nada, es libre de culto, ¿no? Sí. Dígame. Cuando le digan eso, dígale la cita bíblica donde lo dice. Y sí, pero por eso le digo, pídale la cita bíblica, porque usted dice en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo y habitó. Sencillo. Y lo que le dimos en Colosenses 2:9, que dice que en la carne se encuentra la plenitud de su. Esas son blasfemias. Por eso está ese Juan 1:14 y ese de Colosenses 2:9, que en la carne se encuentra la plenitud de él. Entonces, cuando fueron a adorar al niño, apartaron la carne de Cristo y adoraron al Espíritu. ¿Cómo puede dividir a Cristo? Lo que nacido, es que lo dice cuando dice la profecía, cuando el ángel fue, dice, lo engendrado será del Espíritu Santo y será llamado hijo. ¿Cuándo es hijo de Dios? Siempre hay Jesucristo, toda la eternidad ha sido hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que agarró? ¿Cómo se hizo carne? ¿En dónde? De la carne de la Virgen María. Él no dice vino al mundo y del suelo salió y se creció. Se encarnó y se hizo de María. Y por eso dice Juan lo aclara 1:14 y el verbo se hizo carne. ¿Qué es lo que no entiende de carne? Pues tenga las citas ahí siempre a mano para cuando venga y usted, por eso anda el cuadernito, para cuando llegue, por eso es bueno que tenga su cuaderno en su casa ahí a la mano, cuando llegue un satánico de esos testigos de Jehová, para que lo rechace ahí. ¿Es todo, hermano? Olga, ¿ya se terminaron las preguntas o bien? Sí.
Dogma es una verdad revelada en la palabra de Dios. Es un dogma. A través, dice, de la palabra de Dios o la tradición. Somos los defensores de la fe. Y vamos a continuar con esto que dice más o menos así. Mira, la tortuguita cómo camina. Bien despacito. Una tortuguita menea la cabeza. Anda el otro micrófono, pues se me lee el hermano Juan. Anda, no trae otro micrófono. Pensé que el que movían. Menea la cabeza, estira la patita, se le acaba la pereza. ¿Qué quiere decir? Que la tortuguita va despacito, mueve la cabeza y la sigue como agarra vuelta y se le acaba la pereza, ¿verdad? Bueno, es un animalito, pero de ese animalito aprendemos bastante, ¿verdad? Y luego dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. ¿Cómo dice el perezoso? Bueno, imagínese usted que va llegando al trabajo bien cansado, llega a su casa con aire acondicionado, el sofá bien frío, se sienta, ¿verdad? Ya de repente le agarra la pereza, ya no quiere venir a apóstoles de la palabra, ya no quiere venir a misa, entonces impone muchos pelos, ¿verdad? Y desde la cabeza, desde la cintura, tengo un cambio, ya tiene adoreado, y bueno, y ve que es el perezoso, ¿verdad? Eso es un pecado capital, ¿verdad? La pereza, bueno, dice, esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Y que viva Cristo. Entonces quedamos que Satanás siempre va a poner muchos pensamientos negativos para no venir a cualquier grupo de la parroquia donde usted asista. Le va a poner muchas trabas para que usted venga y se forme, para que usted venga y tenga ese encuentro con el Señor. Y esa es una trampa que el demonio le pone a uno en su mente y lo haga a que no venga a la iglesia. Entonces, abusado con eso. Dice malicioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Dice malicioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Bueno, el malicioso es aquel que tiene su casita, 2 carros, pero dice, no, esa casa está muy chiquita, tengo una más grande, 2 pisos con una alberca, un carro de lujo, etcétera, etcétera. O sea, quiere más, se mata a trabajar y trabajar por querer más, ¿verdad? Entonces, ese es el malicioso, ¿verdad? Que nunca tiene llenadera. Griten de la cruz, está arriba la comida, quiero comer más, no me arrepentir. Griten de la cruz, está arriba la
Bueno, nos encargaron que por ahí esas hojitas que tienen esas bancas, que según no las vayan a tirar, no las muevan de allí. No sé si todas tengan, pero estoy viendo que las de acá sí tienen, para que si llega un hermanito allí y lo vaya a querer tirar o algo, le dice que no, ¿verdad? Que lo deje allí. Nos encargaron eso, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con otra alabanza que se llama La Dulce Presencia. Esta sí es a ritmo de cumbia. Hace rato ahí sí me equivoqué. A ver, levanten la mano, ¿quién nos acompaña el día de hoy por primera vez? ¿Habrá alguien? Aquí tenemos 2, 3, 4. ¿Cómo te llamas tú? Katia. ¿Y por acá? Eugenio. Conchita. ¿Por acá? Pablo. ¿Y cómo se reciben a los que vienen por primera vez? Con un aplauso. Métanse en su casa, ojalá y el carisma de este ministerio apóstol de la palabra. Nosotros nos esforzamos por ayudar al católico a que conozca más de nuestra iglesia, a que se forme. A este ministerio nos dedicamos a hacer cursos de Biblia, lo básico en apologética y muchos otros cursos que pues por ahora no se están compartiendo así en persona, pero a alguien que le gustaría tomar otro curso, por ejemplo, como de teología, filosofía, cristología, mariología, eso se comparte por medio de Zoom, porque las personas que están capacitadas para dar esos cursos, pues no pueden venir aquí, ¿verdad? Entonces solamente por Zoom, ¿verdad? A veces se comparten. A veces que la persona que lo comparte está en México o en otros estados de aquí dentro de Estados Unidos, pero que es difícil venir aquí cada 8 días, ¿verdad? Entonces, en cuanto haya uno, nosotros vamos a mandar el aviso a nuestra coordinadora María Sánchez y ella les comunica a ustedes para si a alguien le interesa tomar un curso cuando se trate de esos cursos que pues ayudan mucho, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con otra alabanza que se llama La Dulce Presencia. Esa no viene en su librito para que no se vaya a desgastar en buscarlo. Esa, ya ustedes creen que, bueno, la mayoría a lo mejor se la sabe. Quien la vaya a escuchar por primera vez, a lo mejor de repente, porque es una de las antiguitas, a lo mejor, como luego dicen, viejitas pero bonitas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahí nos acompañan con